Y vamos a ver otra propiedad textual muy importante, que es la coherencia. Es muy importante entender sus directrices, puesto que la tenemos que poner en práctica en nuestra vida diaria, no solamente en la vida textual. Si analizamos un poco más y entendemos su concepto, tenemos que entender que es una propiedad textual que incide en el sentido lógico del texto. Por lo tanto, el texto en sí debe estar estructurado de tal forma que todas sus ideas deben tener sentido, no tienen que ser contradictorias y tampoco incoherentes. Si vamos un poco más allá, nos encontramos con tres tipos de coherencia diferente. Una coherencia, diríamos, más global, que implica que el lector comprende el sentido general del texto y es capaz de identificar el tema, los contenidos básicos que promueve ese texto y sobre todo la intención del emisor. Si queremos buscar un ejemplo de coherencia global, imaginemos esta secuencia: me gusta la música clásica y mañana tengo un examen de lengua, el euro es la moneda de la Unión Europea, la ballena es un mamífero. Si observamos bien, este texto es incoherente, no tiene un tema en conjunto, son temas diferentes, son frases inconexas, entonces no podemos hablar de una coherencia textual en este caso. Sin embargo, en este segundo, me gusta la música clásica, mi compositor favorito es Beethoven, precisamente el próximo viernes la Orquesta de Radio Televisión Española interpreta la 9ª Sinfonía en el Auditorio Municipal, pienso asistir con mi amigo Fernando, ya tenemos las entradas. Todo este texto sí tiene una coherencia, por lo tanto, estos enunciados sí forman un texto. Se subordinan a una idea principal, que es la pasión por la música clásica, y luego los detalles que vienen a continuación. Por lo tanto, en este segundo texto sí que podríamos hablar de coherencia. A su vez, tenemos que también tener en cuenta otro tipo de coherencia, que sería la coherencia lineal. Esta coherencia se produce cuando el orden de los párrafos y los enunciados es el correcto. Es decir, tenemos que seguir un orden lógico en los párrafos y en la linealidad de los contenidos. Por lo tanto, tenemos que seleccionar la información adecuada, coherente, y tenemos que ordenarla. Y si no, fijémonos en el siguiente ejemplo. En este primero, antes de abrir la tapa, cierre la tapa e inserte las baterías antes de operar el aparato, y en una segunda instrucción, si no opera el aparato antes de insertar las baterías, no será posible abrir la tapa. Esto es una contradicción, es un texto incoherente porque las instrucciones en sí están en conflicto. No puede ser el segundo punto porque el primero lo desdice, por lo tanto, no podemos hablar de un texto coherente. Sin embargo, en este segundo ejemplo, unas instrucciones que digan: abra el compartimiento de las baterías, inserte las baterías comprobando la polaridad, encienda el aparato. Aquí sí que podemos hablar de un orden lógico y entonces se presenta una selección adecuada de la información y una ordenación coherente de las ideas. Este segundo texto, por tanto, sería coherente. Y un tercer tipo de coherencia, que es la coherencia local. Ahí depende el conocimiento de la realidad que comparten receptor y emisor, por eso tiene que ver la conformidad de las normas universales del saber, la observación de las leyes fundamentales de la lógica y la adecuación, diríamos, al discurso. Y si no, entendámoslo con un ejemplo. Si yo digo: el avión masticaba furioso los rojos dolores, esto es un texto incoherente porque el conocimiento de nuestra realidad nos hace saber que el dolor no tiene color, ni los aviones tienen dientes para poder masticar. Entonces, en el conocimiento universal del saber no es posible, es incoherente, a no ser que estemos delante de un texto literario con una información figurada. Sin embargo, en este segundo texto, Carlos V nació en Alemania cuando su madre se encontraba en Toledo, tampoco podemos hablar de texto coherente, pues una cosa implica la otra. Si Carlos V nació en Alemania, no puede ser que la madre esté en Toledo, porque tendría que estar en Alemania dando a luz a Carlos V. Por lo tanto, también sería un texto incoherente. Y de eso se trata, esa coherencia local. Y por lo tanto, como conclusión y en resumen, la coherencia exige
un tema claro y preciso, es decir, coherencia global, una correcta estructuración de la información articulada en ideas principales y secundarias, que sería la coherencia lineal o estructural, y una sucesión de enunciados con sentido, es decir, lógicos, aceptables, no contradictorios y adecuados a esa situación comunicativa.